Pero al final no ha podido ser. Tuvimos una semana muy intensa y yo creo que España necesita un gobierno cuanto antes, así que en eso voy a trabajar. En lugar de eso me has citado en otra escalinata del bar Nómina, ojo al nombre del bar, sí, que es donde se suele tomar usted un café todas las mañanas, ¿no? Sí, Antes de ir a Ferraz. Aquí vengo a tomar café con los colaboradores y bueno, es un lugar bastante amable. Hoy tenemos permanente de la Ejecutiva del Partido Socialista, con el objetivo de diseñar la estrategia para las próximas semanas, ¿no? Sí, yo creo que durante este mes hemos demostrado dos cosas los socialistas. Una, que tenemos hambre de cambiar las cosas en nuestro país, y dos, que somos capaces de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, en este caso con Ciudadanos. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es intentar ampliar ese acuerdo de Ciudadanos con otras fuerzas políticas del cambio. Pues vamos ya, ojo con los cables, porque es lo que tiene venir aquí con las cámaras. No queremos hacerle zancadillas. Pues un sitio muy cómodo. Sí, sí lo es. Para hablar de todo lo que nos ocupa, que es mucho, además. Ay. ¿Cómo está? ¿Está cansado después de esta semana de no investidura? Ha sido una semana muy intensa, porque al final uno cuando va al Congreso y ve la pluralidad, y en este caso sí que hay mucha pluralidad de grupos parlamentarios de distinta índole, pues te exige estar al 100%. En las respuestas, en los análisis, y me llevo un sabor agridulce. Me llevo un sabor agridulce porque creo que por un lado hay fuerzas del cambio que están dispuestas a eso, a hacer el cambio, el Partido Socialista y Ciudadanos claramente, pero luego efectivamente hay una fuerza política que es la fuerza política de Iglesias, de Podemos, que ha bloqueado ese cambio, que ha hecho una coalición en negativo con el Partido Popular, y como consecuencia de ello hoy España no tiene gobierno. ¿Lo ha bloqueado Iglesias o es que ustedes no estaban dispuestos a negociar con Podemos y la reunión que mantuvieron en paralelo con Ciudadanos era un paripé? Porque eso es lo que dicen ellos, que realmente no hubo nunca intención real de cerrar un acuerdo con Podemos. No es cierto. Podemos siempre dice, no, hay que elegir entre Ciudadanos o el partido Podemos, hay que elegir entre la izquierda o la derecha. A mí no me encantaría más que hubiera un gobierno solo de izquierdas, pero el problema es que el bloque de izquierdas no es superior al bloque de derechas, y el bloque de derechas tampoco es superior al bloque de izquierdas en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, el eje del debate tiene que ser otro. El de la conformación del gobierno tiene que ser cambio o continuidad. Y yo creo que Pablo Iglesias ha traicionado claramente a su electorado, que votó por el cambio, y que gracias a Pablo Iglesias hoy Mariano Rajoy sigue siendo presidente del gobierno. Estamos instalados en lo que algunos llaman la vetocracia. ¿Cómo se negocia de esta manera? Porque usted ya ha anunciado que a las reuniones, a la segunda mesa negociadora, van a ir siempre de la mano de Ciudadanos. Es decir, que en todas las reuniones va a estar presente una comisión negociadora de Ciudadanos, entiendo. Pero hasta ahora Podemos no se ha querido reunir con Ciudadanos. Pues tendrá que hacer de la necesidad virtud, tendrá que Iglesias asumir que necesitamos a todas las fuerzas del cambio posibles para conformar ese gobierno. El problema es que ahora mismo Mariano Rajoy y el Partido Popular están completamente aislados. Nadie quiere pactar con el Partido Popular. Y en consecuencia, ¿qué oferta le hacemos a la ciudadanía? Le hacemos la oferta de que hay una coalición en negativo del partido de Iglesias y el Partido Popular, y en consecuencia no hay gobierno, o lo que hacemos es apostar por el cambio, damos un paso para que ese cambio se consolide en nuestro país y podamos poner en marcha las 200 reformas que planteamos el Partido Socialista y Ciudadanos. Reformas que yo creo que son muy importantes para los españoles, como es, por ejemplo, recuperar los convenios colectivos para 4 millones de españoles y españolas que ahora mismo no tienen ningún convenio colectivo, esa protección, o recuperar la universalidad de la sanidad, o convertir la beca en un derecho, o acabar con los aforamientos de diputados y senadores. En definitiva, yo creo que hay reformas transversales que compartimos todas las fuerzas políticas del cambio, y yo creo que Iglesias, insisto, ha traicionado claramente a su electorado, porque al final nadie que votó a Podemos el pasado 20 de diciembre se pudo imaginar el que el partido de Pablo Iglesias iba a acabar sosteniendo a Mariano Rajoy, por pasiva en este caso, como presidente en funciones. Pero Iglesias le puede decir que usted es el que ha traicionado a su electorado de izquierdas, pactándolo con lo que durante la campaña definió como derecha pura y dura, casi las juventudes del Partido Popular. Bueno, sí. Así definía usted Ciudadanos. Claro. Y de hecho el programa electoral de Ciudadanos no es el programa electoral del Partido Socialista, pero fíjese, hemos
antepuesto el interés general, hemos encontrado territorio común donde podemos llegar a 200 medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. E insisto, Iglesias, a quien ha votado en contra es a un candidato socialista a la presidencia del gobierno. Y el coste es que España, 1, no tiene gobierno, y 2, tiene a un presidente en funciones que es la peor de las derechas, que es la del señor Rajoy. Con lo cual yo creo que en estos 2 meses espero que Podemos recapacite y que en definitiva al final propicie o permita que haya ese gobierno del cambio. ¿Ha habido alguna llamada con Pablo Iglesias en estas últimas horas? No, nosotros vamos a llamar a todas las fuerzas políticas del cambio para reunirnos, las 2 formaciones que hemos llegado a ese acuerdo. Insisto, creo que es un acuerdo progresista, un acuerdo reformista, es el acuerdo que quieren los españoles, porque al final lo que han votado son acuerdos transversales, no acuerdos ideológicos, porque las fuerzas políticas de izquierdas no suman más que las fuerzas políticas de derecha y viceversa tampoco. Y fíjese, yo creo que al final, cuando Podemos y Pablo Iglesias dice que tengo que optar entre Ciudadanos o Podemos, creo que se equivoca, hay que optar entre el cambio o la continuidad, pero además a mí me parece que debajo de todo lo que subyace es la apuesta clara que tiene el partido de Pablo Iglesias por el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Él dice, sí suman las fuerzas del cambio, porque las suma, fuerzas de izquierda, las fuerzas independentistas, claro, que se podían abstener por activa o por pasiva. Claro, pero eso no es un proyecto para España. España no se arregla partiéndola, no se arregla rompiéndola. España se arregla articulando un proyecto común para el conjunto de los territorios de España, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que el planteamiento que hace el Partido Socialista y Ciudadanos es el acertado. Es un proyecto reformista, es un proyecto progresista, es un proyecto que, por ejemplo, da respuesta a los 750.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingreso, porque plantea un ingreso mínimo vital, que planta cara contra la pobreza infantil, porque aumenta las prestaciones por hijo y encima las prorroga en el tiempo, que planta cara también a esa desigualdad que existe entre muchos parados de más de 52 años que probablemente nos estén viendo, y que recupera el subsidio al desempleo que el Partido Popular quitó durante estos últimos 4 años. En definitiva, creo que hay mucho territorio en común para que las fuerzas del cambio nos podamos poner de acuerdo. Pues se pone mucho el acento en las medidas más progresistas, en las medidas, digamos, más sociales, pero el caso es que tampoco han podido sumar a Izquierda Unida, a Compromís, con los que tenían un preacuerdo más o menos cerrado. Se han pasado, digamos, al bando de Podemos, y en unas elecciones anticipadas podrían incluso coaligarse, me refiero a Podemos y a Izquierda Unida. Es que Izquierda Unida, que por supuesto es una fuerza importante de la izquierda, son 2 diputados. Es decir, lo importante es que Podemos permita el que se pueda consolidar y conformar ese acuerdo de gobierno Juntos progresista, podrían ¿no? ser más, ¿eh? No, pero me refiero en términos de aritmética parlamentaria ahora, hasta las elecciones. Sí. En unas elecciones, digamos, concurriendo juntos, podrían sacar bastante rédito electoral, ¿eh? Hay quien calcula hasta 100 escaños. No sé si eso es mucho, es una exageración, pero... Primero, yo creo que no hay que trabajar en clave electoral. Creo que los españoles no se merecen que repitamos las elecciones, porque eso es un fracaso de la política. Es verdad que algunas veces cuando yo escucho a Iglesias me da la sensación de que está más en intentar repetir las elecciones porque busca argumentos que son falaces, que no son ciertos. Hay que decirle a los españoles la verdad. Y la verdad, desgraciadamente, es que el bloque de izquierdas, porque así lo quisieron los españoles, no suma más que el bloque de derechas. Y tampoco el bloque de derechas suma más que el bloque de izquierdas. Con lo cual, ¿cuál es el planteamiento que tenemos que buscar? Pues es el del cambio o el de la continuidad. Mire, yo tengo 90 diputados, el Partido Socialista tiene 90 diputados. Algunos dicen que es el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Bueno, lo es, eso es indiscutible. Perfecto, pues 90 diputados. A Ciudadanos yo no le he impuesto mi programa electoral. Tampoco he permitido que Ciudadanos, que tiene menos escaños que el Partido Socialista, imponga su programa electoral. Ocurre lo mismo con Podemos. Yo no voy a pedirle a Podemos que aplique el 100% de mi programa electoral, pero tampoco le voy a, no voy a permitir que me imponga su 100% del programa electoral. Me da la sensación de que muchas veces Iglesias interpreta la democracia como o haces lo que yo digo o se acaba, y no hay acuerdo. Y creo que hay que dejar las líneas rojas, los vetos, las exclusiones, el sentarse el último en la mesa y ser el primero a levantarse, el buscar excusas falaces como que no soy de izquierdas. Mire, al final, de todo lo que ha dicho Iglesias durante esta última semana, la única verdad
es que ha votado con el Partido Popular en contra de un candidato socialista. Le ha dicho el señor Iglesias que está dispuesto a sentarse en una mesa negociadora en la que esté representados Ciudadanos y el Partido Socialista, es decir, ustedes de la mano de Ciudadanos. Se lo diré y yo creo que, y espero que Podemos y Iglesias recapaciten. Yo estoy convencido, porque así me ha llegado, que hay muchísimos votantes del partido de Iglesias que están muy descontentos con la estrategia y con el planteamiento que está haciendo Iglesias. Según la encuesta del País de Metroscopia de ayer, la mitad de los votantes de Podemos hubiesen querido que efectivamente que propiciase un partido, un gobierno de izquierdas. Sí, es que al final estamos hablando de recuperar la universalidad de la sanidad. Estamos hablando de extender la tarjeta sanitaria para todos los jóvenes emigrados a los plazos que había previos al recorte que hizo el Partido Popular en el año 2012. Estamos hablando de eliminar los copagos farmacéuticos para los pensionistas o de revitalizar la ley de dependencia y que los cuidadores no profesionales, es decir, sobre todo mujeres familiares de los dependientes, recuperen su derecho a cotizar a la seguridad social. Hombre, yo le digo al señor Iglesias, usted a lo mejor de las 200 mejoras que plantea el Partido Socialista con Ciudadanos no está de acuerdo en 50. Bien, pero podemos poner en marcha las otras 150. ¿Cuál es el problema? Es más, yo en el debate de investidura al señor Iglesias le dije una cosa, y es: yo me comprometo con usted a que todas aquellas medidas en las que estemos de acuerdo el partido de Pablo Iglesias y el mío, y no estén incluidas en el acuerdo con Ciudadanos, las podamos impulsar en el Congreso de los Diputados. Pero pongamos en marcha el gobierno. Lo que no se merece España es tener un gobierno en funciones, estar hasta el mes de junio sin gobierno. ¿Y el señor Rivera no pone ningún pero a esa negociación con Podemos? ¿Ya le parece bien? El señor Rivera y yo ponemos un pero a esa negociación. Hablan ustedes como si fuese un solo ente. No. Somos dos partidos distintos. Lo que pasa es que hemos hecho un trabajo muy importante. Hemos estado un mes trabajando para los españoles. Hemos planteado un acuerdo. Pero hasta ahora el señor Rivera tampoco quería saber nada de Podemos. Pero permita que le responda a esta pregunta. Yo sí que le pongo un pero a Iglesias. Y es el de partir España. Es decir, ellos en el documento que han planteado lo que dicen es que en Cataluña tiene que haber una votación para decidir si Cataluña sale o no de España y además extender esa posible votación a otros territorios, por ejemplo a Galicia. Yo no creo que España se arregle rompiéndola. Yo creo que España se arregla articulando un proyecto de renovación política, de regeneración democrática, de reconstrucción del estado del bienestar, de recuperación de derechos y libertades y también de renovación del pacto constitucional. Entonces, si Iglesias antepone una cuestión territorial independentista a otras cuestiones que tienen que ver con la agenda social o con la recuperación de derechos sociolaborales, pues ese será su problema. Pero si eso lo aparta, yo desde luego no tengo ningún problema en que podamos llegar a acuerdos y estoy convencido de que otras fuerzas políticas tampoco. ¿Qué Iglesias cree que se va a encontrar? ¿El que le está proponiendo un pacto del beso, reeditando lo que pasó con Xavier Domènech, o el que le recuerda su pasado manchado en cal? Bueno, respecto a lo primero, lo que vimos el pasado viernes es que Iglesias a quien besó fue a Rajoy, porque sigue siendo presidente del gobierno y porque hay una coalición en negativo. Aquí ha habido dos partidos políticos, el Partido de Ciudadanos y el Partido Socialista, que hemos planteado una solución. Una solución que es verdad que nos suma en términos de aritmética parlamentaria y que necesita a Podemos para poder ponerse en marcha. Pero, ¿cuál es el coste? El coste es que siga Mariano Rajoy como presidente del gobierno. ¿Para eso le votaron a Iglesias los españoles el pasado 20 de diciembre? Y respecto a lo segundo, ¿no? Mire, yo la verdad es que a mí me gustaría, se lo digo honestamente, fiarme más del señor Iglesias. Pero yo fui a ver al jefe del Estado y mientras yo estaba con el jefe del Estado, él estaba haciendo una rueda de prensa en donde me exigía que tenía que sonreír al destino porque gracias a él iba a ser presidente del gobierno. Luego nos hemos encontrado vetos tan inexplicables para muchísimos españoles como es, por ejemplo, el caso del referéndum en Cataluña, para decidir si Cataluña sale o no de España. Y lógicamente luego pues yo me he encontrado con esa acusación tan grave, porque no solamente dijo eso el señor Iglesias en el Congreso de los Diputados, sino que a mí también me llamó miserable. Entonces yo creo que en muchas ocasiones cuando yo escucho al señor Iglesias no entiendo de dónde saca tanto rencor y tanto odio hacia el Partido Socialista. Yo se lo dije en privado y por eso lo puedo decir en público. Yo he sido siempre muy claro con el señor Iglesias. Él y yo tenemos que entendernos, pero tenemos que entendernos sobre la base de la confianza,
No puede ser que él plantee la relación política con el Partido Socialista en base a la desconfianza. Pero cuando él le soltó esa andanada, cuando atacó a un símbolo del Partido Socialista como es Felipe González y recordó el pasado del GAL, usted respondió muy tibiamente. La sensación que tuvimos es que ponía la otra mejilla y que lo que no quería era hacer peligrar la negociación con Podemos. De ahí que su respuesta fuese muy suave. Y estos días posteriores me ha dado la sensación de que efectivamente sigue siendo muy suave la respuesta por parte del Partido Socialista. No, a mí... No sé si es que están haciendo un ejercicio de pragmatismo y lo que interesa es sí o sí llegar a un acuerdo con Podemos y olvidar ese episodio. De diferencia. Yo creo que la política, lo dije además en mi discurso de investidura, tiene que dejar a un lado ya los insultos, las descalificaciones, los sectarismos y por tanto yo me lo aplico en primera persona. Yo he aprendido mucho también del 20 de diciembre. Yo también he aprendido mucho de todo este periodo electoral y aprendí que los españoles nos dieron una gran lección a los políticos el pasado 20 de diciembre. Dijeron que no querían más insultos, que no querían más descalificaciones, que no querían más frentismos, que lo que quieren son políticos que tiendan la mano, que sean capaces de acordar. Para mí lo más importante... Pero fue usted quien habló de indecencia política cuando debatió con Mariano Rajoy. Sí. Palabras que le ofendieron muchísimo. Sí, ya, bueno, el otro día... ¿Se arrepiente de esa expresión? No es que me arrepienta o no, yo creo que el señor Rajoy, y lo dije en ese contexto, tenía que haber dimitido el día en que se dieron a conocer los mensajes de ánimo y de apoyo que había dado al señor Bárcenas. Pero si volviese a debatir con él, ¿utilizaría esa misma expresión? Yo espero que el señor Rajoy, insisto, deje de ser presidente del gobierno en breve. Pero imaginemos que vamos a unas elecciones repetidas y tiene que debatir. ¿Volvería a utilizar esa expresión? Pero me salta de un debate porque no me responde, porque no me responde a esta pregunta. Pero si es que yo le he dicho que he aprendido de la campaña electoral. Yo ahora mismo soy un político mucho más maduro. Yo he entendido el mensaje de los ciudadanos. Los ciudadanos nos dicen dos cosas. Una, que quieren cambiar, y dos, que quieren que ese cambio sea con diálogo. Y yo lo voy a aplicar, lo estoy aplicando en primera persona. Y por tanto, cuando yo escucho descalificaciones de ese calibre, de ese grueso, impropias además de un político que se dice joven, pues para mí lo único que merecen es el desprecio. Así se lo digo, claramente. Pero tendrán que ser ellos quienes pregunten al señor Iglesias, me refiero a los votantes de Podemos, por qué tiene ese odio al Partido Socialista. ¿Va a pedir a Pablo Iglesias que pida perdón? No. Cada uno se califica y descalifica con sus declaraciones. Y por tanto él sabrá qué es lo que tiene que hacer, o si tendría que reflexionar y pedir disculpas, me da igual. No exigiré disculpas como si está haciendo Susana Díaz a Podemos. Yo no se las voy a pedir, porque creo que además los ciudadanos son muy inteligentes, saben perfectamente diferenciar a aquellos políticos que estamos en construir, en tender puentes, y aquellos otros que lo que intentan es volar esos puentes. A mí me hizo mucha... Es decir, Iglesias no es una persona capaz, es una persona inteligente. Él utiliza ese tipo de descalificaciones dentro del Congreso de los Diputados porque no tiene argumentos para rebatir el acuerdo que yo tengo con Ciudadanos. ¿Está diciendo que desvía la atención? Por supuesto. Porque ¿cómo va a explicar a sus votantes el señor Iglesias que va a votar en contra de un candidato socialista? El que se dice tan de izquierdas vota en contra de un candidato socialista y de un proyecto, sobre todo, que recupera la universalidad de la sanidad, que recupera muchos de los derechos laborales perdidos, o que, por ejemplo, plantea el que haya medidas políticas y legislativas para que haya igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Lo que está diciendo ahora mismo Pablo Iglesias es que usted pedía un cheque en blanco. No. Que usted quería que ellos sí o sí le dieran apoyo o se abstuvieran en su investidura y que eso no se hace así, que tendrían que haber negociado ese apoyo. No es cierto, no es cierto. Yo insisto, mire, si incluso la aritmética parlamentaria me impide yo tener un cheque en blanco, si es que yo voy a necesitar a Pablo Iglesias para poder gobernar España, porque somos 131 escaños y por tanto voy a necesitar a todas las fuerzas políticas del cambio. ¿Y se plantea un gobierno de coalición con Podemos? Yo siempre he dicho lo mismo. Yo a priori yo no me encuentro con ninguna línea roja o con ningún veto. Yo estoy dispuesto a hablar, a entenderme con todas las formaciones políticas y a que el gobierno sea lo más estable posible. Pero insisto,
el gobierno quien lo hace es el presidente del gobierno, el candidato a la presidencia del gobierno. No lo hace Pablo Iglesias en una rueda de prensa mientras yo estoy viendo al jefe del Estado, y donde él al final lo que plantea es ocupar todo, el CNI, el CIS, en fin, todos los ministerios sociales. Pero ¿no? lo que dice Pablo Iglesias es que su diferencia en cuanto a votos es de solo 300.000 y que por tanto ellos tienen, en fin, toda la legitimidad para tener la mitad de los ministerios, también la vicepresidencia, y asegurarse que se cumple lo pactado, pero no sería estando ahí, en el Ejecutivo. Pero no sería lo más lógico, creo yo, para los telespectadores que nos estén viendo, que antes hablemos de las políticas, del proyecto político, y luego hablemos ya de los ministerios. Una de las cosas que yo me he encontrado, por ejemplo, con Ciudadanos es eso, que hemos hablado de las políticas, de qué cosas necesitan los españoles. Y luego ya podremos hablar de cómo conformamos ese gobierno. Es que usted se fía de Rivera, pero no se fía de Pablo Iglesias. Esto se ve. No, pero yo me fío de la conducta política durante este mes. Lo que yo me he encontrado por parte del señor Iglesias han sido descalificaciones, han sido vetos, líneas rojas, un planteamiento de fondo en el cual yo estoy en desacuerdo, que es, por ejemplo, el referéndum de autodeterminación en Cataluña, y en cambio con el señor Rivera yo me he encontrado pues un partido que, y además lo digo sin ningún tipo de tapujos, porque además nosotros hemos hecho lo mismo, y es anteponer los intereses generales a los intereses de cada uno de los partidos políticos. Lo que le digo al señor Iglesias es, tenemos 2 meses, construyamos. Dejemos de hablar de las cosas en las que estamos en desacuerdo y pongámonos en las cosas en las que estamos de acuerdo. Y luego ya veremos cómo conformamos ese gobierno. Pero en cuanto a reproche, también podía decirle Pablo Iglesias que usted estaba negociando con esa mesa 4, con la Izquierda Unida, Compromís y Podemos, y a la vez lo estaba haciendo con Ciudadanos, y su principal negociador se pasó a la reunión con Ciudadanos, es decir, que su apuesta era con Ciudadanos antes que cerrar un acuerdo con Podemos, ¿no? No, pues además ustedes lo han estado siguiendo desde el minuto 1. Nosotros nunca hemos escondido que íbamos a hablar con Ciudadanos y que íbamos a hablar con otras fuerzas políticas del cambio, porque, insisto, la clave es el cambio. Si nosotros hablamos solamente de izquierda y derecha, y yo soy un candidato del Partido Socialista, soy una persona de izquierdas. Es más, en relación con Iglesias, antes de la campaña electoral, él decía que la izquierda y la derecha no existían, que eso era un juego de trileros. Y yo decía, no, la izquierda y la derecha, claro que existen, porque no es lo mismo reconstruir el estado del bienestar que buscar excusas para desmantelarlo. Pero ahora defiende el mestizaje ideológico. Por supuesto, pero porque los españoles lo han querido. Mire, yo